Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En la clase de hoy vamos a ver cómo solicitar variables al usuario. Hasta ahora hemos visto cómo definir diferentes tipos de variables directamente en nuestro código. Es decir, si yo quería definir, por ejemplo, una variable llamada número, con un valor de 2, definía directamente el nombre de mi variable y su valor. De esta misma manera, lo podíamos hacer, por ejemplo, con strings, introduciendo la cadena de caracteres que yo quería introducir entre comillas, o por ejemplo también con variables booleanas, introduciendo por ejemplo true. En todos estos casos, como veis, estamos definiendo directamente el valor que va a tener mi variable dentro del código. Pero puede haber casos en los que nosotros querramos que sea el usuario el que introduce el valor de estas variables, puesto que puede que nosotros directamente ni siquiera sepamos qué valor tienen esas variables. Para esto vamos a utilizar la función input. La función input nos permite que sea el usuario el que introduce un valor de la variable y nosotros guardamos ese valor. Esta función requiere de un único argumento que es el texto que se le va a mostrar al usuario para que introduzca la variable. Este texto tiene que ser lo suficientemente descriptivo como para que el usuario sea capaz de saber la variable que se le está solicitando. En este caso voy a poner, por ejemplo, introduce tu edad. Y aquí de esta manera ya tendría definida mi función input, pero tengo que asignarle un nombre a mi variable. En este caso va a ser edad igual a esto. Y de esta manera se va a almacenar en la variable edad lo que introduzca el usuario. Con esta variable vamos a mostrar un mensaje que diga tienes más la edad que ha introducido el usuario años. Si ahora le damos a run, como veis ahora aquí nos aparece un mensaje que dice introduce tu edad, que es el mensaje que hemos especificado aquí. Si ahora yo introduzco, por ejemplo, 29, como veis nos aparece tienes 29 años, que es el mensaje que hemos especificado aquí con la variable que acabamos de definir en esta parte de aquí. De esta misma manera podemos definir varias variables. Es decir, yo puedo introducir, por ejemplo, nombre, input, introduce tu nombre. Y ahora aquí pongo, te llamas más el nombre que ha introducido el usuario y tienes la edad que ha introducido el usuario, años. Si ahora le damos a run, introduzco, por ejemplo, 29 y Juan. Como veis ahora nos aparece, te llamas Juan y tienes 29 años. A la hora de utilizar la función input es muy importante que tengamos en cuenta que el valor que se le va a asignar a mi variable va a ser siempre de un tipo string. Es decir, aquí por ejemplo estamos solicitando una edad. Una edad en una condición normal, si yo la defino aquí directamente por ejemplo, edad igual a 29, de esta manera sería un número entero. Pero al definirlo de esta manera se está definiendo así de alguna manera, por lo que se está definiendo como un string. Para ver esto vamos a utilizar este mismo programa, pero vamos a mostrar el tipo de cada una de las variables. De esta manera. Si le damos a run, ahora introduzco, por ejemplo, edad 29 y como veis nos aparece class string, que como vimos en clases anteriores es una cadena de caracteres. Y si introduzco el nombre, también como veis nos aparece class string, puesto que ambas variables se han guardado como cadenas de caracteres. Para evitar que ocurra esto, tenemos que utilizar la función int. La función int básicamente va a convertir la variable que sea a un número entero. De esta manera, mi variable edad ya estaría definida como un número entero. Si ahora le damos a run, introduce tu edad, pongo por ejemplo 29, como veis ahora nos aparece int. Mientras que el nombre sí que queremos que se almacene como una cadena de caracteres, aparece como un string. Ahora puede ocurrir un problema, y es que si yo quiero volver a definir la frase que tenía antes, que era print, te llamas más el nombre y tienes más edad más
años, de esta manera. Ahora aquí mi variable edad es un entero, pero los argumentos al print tienen que ser siempre un string. Por lo tanto, si ahora yo le doy a run, introduce tu edad, pongo 29, introduce tu nombre, Juan, pero como veis, nos aparece un error. ¿Por qué ocurre esto? Porque esta variable de aquí es un entero y debería ser un string. Para convertir mi variable a un string, hacemos esto mismo que hemos hecho previamente con int, pero en este caso utilizamos la función str. Si ahora le vuelvo a dar a run, introduzco los mismos datos, 29 y Juan, y como veis el mensaje nos aparece sin ningún tipo de problema. Esto mismo puede ocurrir también con variables booleanas, por ejemplo. Si yo ahora pongo booleana y pongo introduce true o false. Y bueno, print type booleano. Ahora voy a eliminar el int. Como veis, estamos solicitando que únicamente el usuario introduzca true o false. Y vamos a mostrar el tipo de la variable. Si le damos a run, introduzco, por ejemplo, true, pero como veis, nos vuelve a aparecer string. Para evitar esto, vamos a utilizar la función bool. Esta función, igual que hacían int o str, nos va a convertir nuestra variable a un booleano. Si ahora le vuelvo a dar a run, introduzco, por ejemplo, ahora false. Como veis, nos dice que la clase es un booleano. Esto sería todo en cuanto a solicitar variables al usuario. Espero que os haya quedado claro, pero si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, hacedmelo saber por la caja de comentarios.